Amantes de la redonda, damas y caballeros, señoras y señores, este sábado 29 de noviembre del 2025 a las 6 de la tarde, horario argentino, en el Estadio Monumental de Lima, se jugará la final de la Copa Conmebol Libertadores, Flamengo versus Palmeiras, Palmeiras versus Flamengo. Para mí, los dos clubes con mayor grandeza de Brasil en todos los tiempos, ambos con el objetivo de ganar su cuarto título en esta competición. Parece ser, ya en la previa lo digo, un partidazo histórico, independientemente del campeón. Ojalá esté a la altura de las circunstancias semejante encuentro que promete una barbaridad y me quedo corto. Teniendo todo esto en cuenta, sabiendo que se viene un duelo completamente decisivo, por ese motivo hoy les traigo mi pronóstico con porcentajes para cada uno de los equipos, de lo que pienso que puede llegar a pasar en esta finalaza con todas las letras de la palabra. Así que, sin más preámbulos, me vuelco de lleno con eso. A ver, a priori, esto lo aclaro en un principio, no hay un favorito tan holgadamente, con una diferencia abismal respecto a su oponente. Porque, y lo digo convencido de esto, por ejemplo, en 2024 yo les decía que Botafogo era recontra superior a un Atlético Mineiro flojo, débil y bastante ganable. Imagínense que el Fogao, con un hombre menos, por una expulsión a los 30 segundos aproximadamente en la final, 10 contra 11 en 90 minutos más el agregado, aún así le alcanzó al conjunto dirigido por Artur Jorge como para imponer condiciones frente a un Atlético Mineiro decepcionante a más no poder. Incluso yendo más atrás en el tiempo, recordando la final del 2023, bueno, esa también me resultaba pareja como la del presente año, pero más a partir de lo que es el legado histórico del Club Atlético Boca Juniors, que es actualidad, que tampoco era pésima, pero en comparación con un Fluminense que jugaba bárbaro, no había, pero color desde el juego. Pero acá también hay que incluir factores de lo emocional, de la mentalidad. No es solo el estilo o cuál de los dos tiene mayor jerarquía individual, mejor colectividad. Va por otro lado, que esto es lo principal. Siempre lo marco, cómo juega uno, el otro, pero también en un solo día aparte, porque no hay eliminatoria de vuelta o doble final como era en otro momento en este torneo. En una sola oportunidad cambia el panorama y gana el que esté más inspirado, lógicamente, y el que golpee en el instante justo, en el momento indicado, preciso.
el que sepan defenderse con alma y vida, el que no cometa errores insólitos. La primera final que llegué a analizar en este canal de la Copa Conmebol Libertadores fue la que ganó mi querido Fla, mi amado Mengao, en el 2022, enfrentándose al Atlético Paranaense, que había eliminado en semifinales en una serie inolvidable al Palmeiras, si no se hubiese repetido la final del 2021, que tiene una reedición en esta ocasión. Y por supuesto, claro, estaba ya en aquel entonces que el Flamengo partía como favorito al 100% frente a un Atlético Paranaense sin demasiada experiencia en escenarios tan importantes. Por el contrario, el Flamengo con una mística copera, sobre todo en los últimos años, pero que también la ha tenido en los 80, por ejemplo. Ya se acostumbró a dar la cara en esta clase de instancias. Lo que no quita que el Palmeiras también cuente con su propio aura competitivo que equilibra la balanza de ese lado. Yo pienso que por plantel tal vez tenga más jugadores experimentados en este tipo de desafíos el Palmeiras. Gustavo Gómez o Everton, que lo más probable es que no sea titular y que su lugar lo ocupe Miguel el Arco, como en los últimos tiempos. Mismo, no sé si nombrarlo, pero Andreas Pereira, quien se mandó un error memorable en la final de 2021, jugando para el Flamengo versus Palmeiras, y le regaló ese gol en bandeja, servido, se lo dejó a Daverson, que en una transición rápida, mano a mano, 1 contra 1, liquidó al Flamengo y le dio ese tanto agónico al Palmeiras, que derivó en la que hasta el día de la fecha es la última Libertadores del Palmeiras, ¿sí? Mientras que el Flamengo consiguió por última ocasión la Libertadores en 2022, que significó la tercera. Este partido también define bastante desde ese lugar. Ningún club brasileño ha logrado 4 Libertadores, pero cualquiera que se consagre este sábado va a ser el primero en tener esa cantidad de trofeos, igualando por ejemplo a Estudiantes de La Plata, a River Plate. Pero es tremendo, de verdad lo digo. Para mí es un juego fundamental, no solo por tratarse de una final de la Copa Conmebol Libertadores, con lo que eso significa ya de por sí, sino por volver a disputar la misma final que hace 4 años atrás, los mismos equipos, rivales que se conocen a las mil maravillas, que ya se enfrentaron hace poco en el Brasileirao. Detalle no menor, el Flamengo, con 6 puntos en disputa todavía, quedando fechas para que se defina el campeonato de Brasil, está como el único puntero líder indiscutible, justamente
de ese torneo, con 5 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado. Adivinen cuál es. Evidentemente, el Palmeiras. 75 unidades para el FLA, 70 puntos para el Verdado. O sea, básicamente, el Flamengo empatando un partido, ¿sí?, con un solo punto, ya es campeón de la Liga Brasileña. Pero también puede meter doblete el FLA, derrotando al Palmeiras en la final de la Copa Conmebol Libertadores. O la otra opción es que se repartan los títulos. Me resulta prácticamente imposible que al Flamengo se le escape el Brasileirao. Aunque bueno, recordando lo que sucedió con Boca en el famoso Apertura 2006, uno nunca sabe. ¿Ok? Así que, ojo, cuidado ahí. Pero lo más seguro es que por los pinchazos más recientes del Palmeiras, igualando 0-0 contra el Vitória, cayendo contra el Gremio y sin estar atravesando su mejor momento, eso el Flamengo lo aprovechó, más allá de haber perdido frente a Fluminense en el clásico Fla-Flu, con la ventaja ya de por sí que sacaba el Flamengo, incluso con una goleada frente a Bragantino, por ejemplo, o mismo igualando contra Atlético Mineiro, que llegaba a ese partido el Flamengo y era ahí consagrado directamente, pero bueno, solo quedará esperar algunos días para que el Mengao por fin gane otra vez el Brasileirao. Pero ahora la prioridad es la Copa Conmebol Libertadores. ¿Y cómo llegan ambos a este partido? No desde los resultados, que recién los mencionaba, sobre todo en el Brasileirao, sino en cuanto a lo futbolístico, ¿sí? Desde las individualidades. Primero, cabe aclarar que el Flamengo está recontra mermado, conociendo una cruda realidad, y es que Pedro, el goleador de este equipo junto a Arrascaeta, contando todas las competiciones, Pedro que desde que regresó de la terrible lesión sufrida en 2024, se había roto los ligamentos cruzados, si no me falla la memoria, y estuvo 8 meses de inactividad. Retomó y muy bien, pero tras esa lamentable caída contra Racing, que lo perjudicó de lo físico, no pudo recuperarse en tiempo y forma, y por eso un gran 9 de lo mejor del continente, por no decir directamente el número 1, no estará para el Flamengo, lo cual es una baja de muchísimo peso. Yo creo que se extrañará a un Pedro de principio a fin, por más que el Flamengo domine, sí, tenga mayor posición de la pelota, que eso está por verse igual, pero la determinación que te daba un Pedro es que no la tiene otro futbolista del FLA, honestamente, en cuanto a la definición, la categoría dentro del área, los movimientos, ¿sí? Una pena absoluta, pero bueno, no hay que poner eso de excusa, debido a que el Flamengo tiene con qué como para salir campeón de igual manera, pero aún así eso es fuerte, ¿no? El saber de la ausencia de Pedro. Heavy, ¿eh? Después Leo Ortiz se encuentra en duda. Hay que ver cómo llega, porque la dupla central titular es Leo Pereira y Leo Ortiz. Todos los que hayan visto, aunque sea algo del Flamengo en 2025, tienen esto clarísimo.
sin dudas, pero de última, como Leo Ortiz no se encuentra disponible, al menos no como titular, Danilo ocupe su lugar, como ha llegado a jugar Danilo de central en el Mundial de Clubes, por ejemplo, y algún que otro partido de Brasileirao también. Mientras que Gonzalo Plata, con esa suspensión, ¿se acuerdan? La roja y todo, yo creo que no influye en lo más mínimo. La posta es que tengo mis dudas, pero recuerdo haber leído que le habían anulado esa expulsión porque no la consideran como tal, entonces no sé si estará Gonzalo Plata o no. Igual, tengo que ser honesto y espero que no juegue. Capaz, por cómo es el fútbol, termino comiéndome mis palabras y suda minutos, la rompe toda, hace campeón al Flamengo, pero antes vos me preguntás ahora mismo y yo no confío del todo en Gonzalo Plata para que el Fla gane la cuarta Libertadores. ¿Qué quieren que les diga? Si no, me tira al contrario, pero no es el caso. Mientras que, bueno, el Palmeiras, ya dije que Weberton no va a ser titular, salvo algo muy inesperado. Tampoco irá desde la partida Paulinho, que anda muy con lo justo de lo físico. Y Lucas Evangelista, que lo propio, ¿no? Se encuentra a 10 puntos y lo más seguro es que no arriesguen con él, al menos desde un comienzo, ¿no? La disposición táctica de ambos equipos, a ver, yo en cuanto al Flamengo lo veo más que cantado, sí, por cómo ha venido jugando en este año. Es evidente que el arco estará Rossi, que no se exceda con la bocha, lo suplico, como en el clásico versus Fluminense, no cometamos semejantes equivocaciones boludas. Rossi, que está siendo, si no el mejor, uno de los más destacados en cuanto a su posición en esta Libertadores. Rossi entre los tres palos, línea de 4 integrada por Varela a la derecha. Tras la salida de Wesley se ganó el puesto al uruguayo Varela, que va a ser titularísimo, salvo algo de último minuto que no estaría teniendo en cuenta ahora mismo. Danilo y Leo Pereira a la dupla central. Espero que Leo Ortiz llegue en óptimas condiciones, pero si no, Danilo estará a la par de Leo Pereira, uno de los mejores centrales del continente sudamericano ya de hace tiempo. Alexandro por izquierda. Yo creo que jugará ahí Alexandro, que se ha ganado su puesto con creces y me está gustando demasiado en estos últimos tiempos. Doble pivote, ¿sí? 4-2-3-1, la disposición completa. Eric Pulgar y Jorginho. En una de esas te entra un Saúl como para conformar un 4-1-4-1, pero pensando en tener más equilibrio en la mitad de cancha, salida, un tipo que ordena más al equipo con la tenencia de la pelota, levantando la cabeza, organizando como es Jorginho, y otro que vaya más a fuego, a meter, a recuperar, a hacer coberturas como en el Pulgar. Considero que está bien, ninguno de los dos jugadores que mencioné hace instantes, tanto Jorginho como Eric Pulgar, son santos de mi devoción, pero les tengo fe y vamos a tirar con ellos, a bancar, porque el Flamengo tiene que salir campeón y han rendido de forma decente en esta Libertadores, por lo que el Changui lo han conseguido al 100%.
Por izquierda, aunque alternando con Arrascaeta, sí, a veces uno abierto, otro cerrado, pero va a ir desde un comienzo por ese costado izquierdo, aunque espero que haciendo conducciones hacia el sector medio, donde también hace la diferencia, Jorge Carrascal, Carrascrac, Carrascal. Obvio que el colombiano sensación en el FLA promete demasiado para este partido versus Palmeiras en la final de la Copa Conmebol Libertadores 2025, aunque ojalá no cometa alguna pifia heavy, grande y monumental como la que tuvo versus Palmeiras, el mismo rival en las semis de la Copa Conmebol Libertadores 2020, en cancha independiente, River 0, Palmeiras 3, una trompada, tiró un codazo, no sé qué carajo se le pasó por la cabeza a Carrascal, que es el colombiano por excelencia. Un día entra a la cancha con la confianza plena y te baila al que sea, da una exhibición absoluta. Y otro por el contrario ingresa con los cables cruzados, nublado, mal, errático. No solo que pierde una infinidad de pelotas, sino que también empieza a pegar, a irse mentalmente de los partidos. Y chao. Entonces, esperemos ver la mejor versión de Carrascal futbolísticamente y no en cuanto a lo boxístico. ¿Se entiende? De Arrascaeta, el capitán, como media punta, aunque rotando con Carrascal, como digo, a veces incluso abierto a la derecha. Ahí hay mucha rotación posicional. Entonces, de Arrascaeta deseo a mano poder que se encuentre fino, porque en el Brasileirao ha estado mejor que en la Copa Libertadores. Hubo algún que otro encuentro a nivel internacional en la Libertadores, sobre todo en donde se lo veía confundido, impreciso, lento, flojo en las transiciones, lento con la pelota de los pies, mientras que en otros días de Arrascaeta, cuando le sale todo, te clava un bombazo de afuera del área, tira tacos, paredes, devoluciones soberbias. Es un jugador impredecible, algo similar a lo de Carrascal. Al menos de Arrascaeta no tiene ese gen colombiano que te deja en banda y se hace pulsar, aunque bueno, ya veo que va con una plancha de Arrascaeta y lo rajan, es lo único que falta. Pero la cosa es que Arrascaeta suele usar bien el cerebro y de ese lado no se excede, pero cuando no le salen las cosas, de Arrascaeta como que no revierte la situación y se queda ahí ofuscado, lo cual no quiero para nada que ocurra en esta oportunidad. Me encantaría gozar del mejor de Arrascaeta, fino técnicamente, con ese destello de calidad, con su visión de juego superlativa, a ese nivel que todavía lo puede dar. Por derecha, Luis Araujo, que lo único que le destaco es la pegada, que la tiene que usar zarpado en este partido, rematando de afuera, abriendo el pie, haciendo lo posible por disparar entre los tres palos, fuerte, que alguna que se le escape. Perdón, me puse acá un instante al arquero del Palmeiras. Luis Araujo, el 1 versus 1, en los pases, en los centros, desbordando cada tanto, muy de vez en cuando, hace alguna que otra bien, pero su principal virtud es la pegada, así que cuando él reciba que enganches al medio y le pegue entre los tres palos, con potencia, con precisión como él sabe, pero después de nada mucho más. Mientras que Bruno Henrique va a ocupar el lugar que deja vacante Pedro como falso 9, porque el rol de Bruno Henrique, seguro recordarán, es de extremo de toda la vida, por ya una veteranía considerable y no estar al 100% de lo físico, y no poder hacer el esfuerzo ni tener el desequilibrio de otras épocas, como en 2019 cuando salió campeón, que Bruno Henrique
apostaba a gambetear y se velaba a todos. Hoy Bruno Enrique es más un jugador de desmarques, de tira a la diagonal, más centralizado, aunque también puede ocupar el lugar de Carrascal y que Carrascal se ponga como, entre comillas, la referencia arriba y rote. Bueno, el Flamengo tiene que moverse, con y sin pelota, tiene que haber desmarques, pases, dominio con la posición como uno sabe, pero sin excederse con pases hasta atrás, ¿sí? Ralentizando el juego. Yo lo que muero por ver este Flamengo es la versión del primer tiempo versus Racing en el Maracaná. Ese Flamengo ha sido magnífico, porque manejó los tiempos 10 puntos. Cuando había que retroceder, tocar la pelota, volver, calmar las aguas, lo hacían. Cuando había que romper el espacio, ser más directo, también. Armando jugadas con más de 20 pases. Usando una astucia notable, o también con 4 o 5 pases convincentes, más vertiginosos, siendo verticales. Este Flamengo te liquida. Hay versatilidad en el Flamengo, lo cual me gusta y es una de las principales virtudes del cuadro comandado por Felipe Luis, que ha demostrado ser un DT al nivel de lo que exige históricamente semejante institución, pero ahora tiene la prueba de fuego definitiva. Yo deposito mi confianza en él, pero veremos qué es lo que pasa. Ahora, el Flamengo ya tiene clarísimo lo que debe hacer y de ese lado me genera cierta tranquilidad, aunque bueno, es una final de Copa Libertadores y todo puede ocurrir. En cuanto al Palmeiras, también lo veo bastante cantado. Carlos Miguel va a ser el arquero titular. Muy buen guardameta, aunque a veces tiene despistes o ciertas pelotas que se le escapan, que eso hay que aprovecharlo, y no sale a achicar tan bien como otros guardametas en el continente. En defensa habría que ver cómo es el posicionamiento del Palmeiras, que se puede reagrupar, pero a ver, va a estar Murilo en el fondo, también Fuchs, Gustavo Gómez, incluso Piquerés. Kelvin es una opción para formar una línea de 5, que el Palmeiras se puede quedar igual con una línea de 3, Murilo, Fuchs y Gustavo Gómez, mientras que Piquerés y Kelvin sean los carrileros, Kelvin por derecha, Piquerés por izquierda, la mitad de cancha evidente, Alan, Andrés Pereira y Rafael Veiga. No hay tanta recuperación ahí. Conociendo a Abel Ferreira, puede ser que elija algún que otro jugador que sea más habitual de recambio, pero para ir desde la partida y buscar un mayor equilibrio en la mitad de cancha, porque si no queda sumamente descompensado ese sector. Alan, por más que pueda integrar la mitad del terreno de juego, yo creo que actualmente su posición es como extremo a la derecha, perfilándose hacia adentro, desbordando, haciéndole individual, gambeteando, con recorte, con agilidad, con conducciones hacia adelante. Andrés Pereira también, más que nada es un media punta, que te puede gustar más o menos, pero cumple ese rol. Y Rafael Veiga, más de lo mismo. A ver, Rafael Veiga en otras épocas era el que jugaba por detrás de Ronnie. El Palmeiras seguro lo tendrán en la memoria unos cuantos. Y Rafael Veiga ocupaba ese rol de llegar al área como segundo punta, ahí pisando la zona 14, ingresando al área rival como una especie de señuelo. Bueno, el Flamengo lo sufrió en carne propia en la final del 2021. Fallo que no se puede volver a cometer, no puede ingresar tan cómodo a la contraria un jugador como Rafael Veiga. Capaz lo ideal para el Palmeiras sería ubicar a un Animal Moreno en la mitad de cancha, pero como últimamente lo está jugando, desconozco qué pasará con él, la posta. Me llama la atención, porque yo creo que sacar a Andrés Pereira y poner a Aníbal Moreno ya te cambia la ecuación a un nivel mucho mejor.
bajo mi perspectiva. Pero bueno, después en ataque es evidente. El Flaco López va a estar a la par de Vitor Roque, aunque bueno, el Flaco López se ubica como una especie de segundo delantero, mientras que Vitor Roque es más el defensa, el escurridizo, el que pica la espalda de la defensa, el que tira diagonales. El Flaco López retrocede, baja, se une al medio del campo para arrancar desde ahí con alguna que otra conducción en carrera, generando faltas, tirando buenos lujos, controles, orientados, todo, con pases fenomenales. Antes de Flaco López era más un delantero de área cuando estaba en Lanús. También se movía y todo, pero tenía más ese olfato goleador, mientras que ahora prefiere rematar desde afuera del área, combinar, asociarse, ser un 9 con más recorrido, a diferencia de Vitor Roque, que por más que se hace algún que otro pique así, desde afuera del área hasta llegar dentro de ella, por lo general Vitor Roque no tiene esa visión, inteligencia táctica, rotación o incluso posesión con la pelota que sí hace el Flaco López. Entonces, partiendo de esa base, y es un duelo en el que yo creo que el Flamengo va a ser más dominante y superior en cuanto a la tenencia de la pelota, tratando de combinar, buscando la espalda de defensa del Palmeiras, que va a dejar espacio a los costados. Y yo creo que la clave va a estar en utilizar las bandas con Bruno Henrique, que se puede abrir a derecha o por izquierda, con Jorge Carrascal, que es más de lo mismo, con un de Arrascaeta que tiene que filtrar bochas con su inmenso talento, mientras que el Palmeiras con centros al Flamengo le puede complicar una barbaridad. El Flamengo en la pelota parada defensiva sufre a más no poder, y si eso el Palmeiras lo utiliza a su favor puede sacar una ventaja, mientras que la clave para el Flamengo está en ser superior en cuanto a tener la pelota, pero no excesivamente al pedo ahí para ver qué onda, sino a la hora de asociarse, de ir hacia adelante, de manejar los tiempos como tiene que ser, y que el Palmeiras no tenga ni siquiera la posibilidad de en algún que otro contraataque directo complicarte la vida con 3, 4 jugadores, pase rápido, bueno, lo de toda la vida en este Palmeiras de Abel Ferreira, aunque igual este Palmeiras, con el paso de los años, ha tenido mayores tramos de posesión de pelota, de asedio contra un rival. Entonces, el Flamengo llega a estar 1-0 arriba, supónganse, minuto 20, por ahí. El Flamengo no tiene que excederse de confianza, cree que ya está resuelta la ecuación, que se liquidó la final. No, todo lo contrario, hay que ir a buscar el segundo, pero no es desesperada, descuidando la última línea, sufriendo en transiciones rápidas del contrario, descuidando al fondo, pasándola mal en cuanto al retroceso, pero sí buscando atacar, y ya lograron una ventaja prácticamente remontable. Un 3-0, que se puede, ¿eh? A ver, el Palmeiras va a generar chance manifiesta de gol. Esto lo digo desde ya, estoy convencido. Pero el Flamengo tiene mayor jerarquía individual y tiene un funcionamiento ofensivo más aceitado y llega mejor de lo mental para mí. Tampoco es que el Flamengo se va a hacer un festín, aunque no lo descarto, pero no es la sensación en la previa y el Palmeiras ya llegó cumplido, un desastre, que parecía a mitad de año cuando hubo rumores, hasta que Abel Ferreira se podía llegar a ir. Existe una posibilidad de que perdiendo la final, incluso consagrándose, Abel Ferreira ponga fin a su etapa como DT del Palmeiras, que ha sido recontra extensa. Pero el Flamengo tiene que usar eso a su favor, indudablemente, golpear al Palmeiras con sus mayores virtudes y no mostrar tantas debilidades contra un adversario que cuando huele sangre, y en esta clase de partidos, te puede poner en aprietos en serio.
Yo creo que lo fundamental para el Palmeiras es la pelota parada en ataque, los remates de media a larga distancia, usar mucho la zona 14, centros del área, mientras que para ganar el Flamengo tiene que usar ambas bandas en la ofensiva, manejar los tiempos con la posesión de la pelota, animarse también a algún que otro tiro de medio o larga distancia, pero yo lo veo de ese lado. Son dos clubes coperos, los mejores equipos en América desde el 2019 para acá, creo que con una diferencia abismal respecto a los demás. El Fluminense en 2023 o el Botafogo en 2024, equipos superiores, pero un año solo. Después, en cuanto a constancia, yo me quedo tanto con el Flamengo como también con el Palmeiras. Históricamente lo más grande es de Brasil. Con el Sao Paulo si querés, pero ahí esos tres yo creo que por encima de Gremio, de Cruzeiro, de Corinthians, entre otros. Es difícil tirar los porcentajes, se hace complicado siendo completamente honesto, pero teniendo que jugármela sí o sí, teniendo en cuenta todo, lo mental, lo físico, lo futbolístico, tanto individual como colectivamente, los entrenadores, las variantes en cuanto a los cambios, digo. Ambos equipos pueden consagrarse tranquilamente, no hay uno que esté tan por encima del otro, y eso me hace tener mis dudas, pero si tengo que dar porcentajes, con una mano en el corazón, siendo completamente honesto y sin arrugar, porque la fácil podría ser tibio y tirar un 50 y 50. Para mí, según mi humilde opinión, para ser campeón de la Copa Conmebol Libertadores 2025 es un 51% a favor del Flamengo y un 49% para el Palmeiras. Ya está dicho, yo dejo mi análisis por acá. Si les gustó el video, esta predicción, tiren su like, suscríbanse y recomienden, así este contenido le llama gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.